Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy vuelvo a hablar con mi hermano Pablo Vázquez sobre inteligencia artificial en el contexto de la tercera edición de nuestro curso Vida Inteligente. Empezamos hablando de por qué se ha producido en los últimos años esta explosión de inteligencia o este tsunami, como lo llama Pablo. Aclaramos algunos conceptos que suelen confundir a muchos, como por ejemplo la diferencia entre modelos y aplicaciones, y profundizamos después en la principal novedad y sin duda la más útil que se ha producido en los últimos meses en el mundo de la IA, que es la aparición de los agentes. Quien ha usado ya herramientas como Cloud Cowork o Cloud Coq o Antigravity, OpenClaw o similares, pues es ya consciente del salto de productividad que suponen respecto al uso de simples chatbots como ChatGPT o Gemini, y por eso le vamos a dedicar varias clases a los agentes en la nueva edición del curso. Y por último, algo que interesa mucho es cómo va a impactar esta tecnología en el mercado laboral, qué profesiones se van a ver más afectadas y cuáles menos. Y si bien nadie tiene la bola de cristal, hay varios estudios publicados sobre el tema y sacamos algunas conclusiones que creo que nos van a ayudar a prepararnos mejor para el mundo que viene. Os recuerdo que podéis echar un vistazo a esta nueva edición del curso totalmente renovada y con varias clases de agentes en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente. Todo junto, repito, fitnessrevolucionario.com/vida inteligente. Las clases en vivo empiezan el 12 de abril, pero el precio especial de tan solo 99 € termina el 31 de marzo. Además, dentro de la plataforma hay ya 2 clases grabadas sobre introducción a la inteligencia artificial para las personas que parten de cero, lo que llamamos el nivel 1, y que recomendamos hacer antes del inicio de las sesiones en vivo del curso. Y tengo que mencionar también que está ya en preventa el nuevo libro de Pablo titulado Tsunami, con el subtítulo Inteligencia Artificial, comprende, domina y aprovecha el mayor cambio tecnológico de nuestra era. Se publicará a finales de mayo, pero lo podéis pedir ya en preventa en vidainteligente.net/libro y pondré los enlaces en las notas del episodio. Y sin más, nos adentramos en las novedades de la IA con Pablo Vázquez. Bienvenido de nuevo al podcast, Pablo, ¿cómo estás? Hola Marcos, muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Estuviste aquí hace un año, que en el mundo de la IA es como una década porque esto avanza a toda velocidad, y la idea hoy es hacer un poco de resumen del punto en el que estamos, aclarar algunos conceptos importantes y sobre todo mirar al futuro y ver qué podemos hacer como preparación para un mundo que va a estar cada vez más dominado por la inteligencia artificial. Y para empezar, dices en tu libro, que está a punto de salir, por cierto, que aunque muchos comparan la IA con una gran ola, es en realidad un tsunami, que es de hecho el título del libro. ¿Por qué crees que esta metáfora del ola se queda corta y que esto de la IA es en realidad más parecido a un tsunami? Efectivamente, pues una ola golpea y se retira y se puede surfear, se puede esperar simplemente a que pase. Es un fenómeno breve, pues más parecido a una burbuja o a una recesión. Pero la IA es más como un tsunami, porque creo que sus efectos van a ser muy extensos y duraderos, que va a transformar el terreno que toca y que los efectos se van a quedar aquí con nosotros, ¿no? De hecho, precisamente en el libro he pensado mucho porque escuchaba muchas comparaciones con la competencia geopolítica de la carrera a la Luna o las implicaciones de seguridad nacional del proyecto Manhattan, pero yo me atreví a decir que vamos mucho más allá, que es que estamos viendo dimensiones, digamos que la historia no se repite, ¿no? Pero rima, y lo que estamos viendo es una estrofa que usa rimas de varios poemas a la vez. Tenemos también la revolución digital probablemente del tamaño, si no mayor, que la que vimos con Internet, una transformación del mundo físico pues comparable a lo mejor a la de la revolución industrial, un despliegue de infraestructura crítica pues a lo mejor como el que se vio en USA en Estados Unidos, pues en la red ferroviaria del siglo XX, que es la base sobre la que corre mucha de la economía en el mundo físico hoy. Y por último, una sensación de que la riqueza del futuro se está repartiendo ahora, la riqueza y el poder, el dinero y el poder se está repartiendo ahora, pues similar a de la fiebre del oro, ¿no? O sea que digamos que tienes la sensación de que tienes que ir a la mina o tienes que ir al río o tienes que ponerte a vender palas y picos, pero no te puedes quedar parado. Tienes o elevarte, buscar un terreno más alto dentro de tu situación, ¿no? Digamos, subir a la cadena de valor o zarpar mar adentro, que es pues como un símil que hago en el libro de un cambio más profundo, buscar otros roles, otras industrias, pero no te puedes quedar en la playa y eso es lo que hace que esto sea más como un tsunami y una ola. No te puedes quedar en la playa porque no lo puedes ni ignorar ni esperar a que pase.
Pues intentaremos aterrizar después algunas de estas estrategias para enfrentar el tsunami, pero creo que merece la pena dedicar unos minutos a explicar cómo llegamos aquí, ¿no? Y sobre todo cómo llegamos tan rápido, porque el concepto de inteligencia artificial no es nuevo. Tú y yo lo estudiamos en la carrera hace mucho tiempo, ¿no? Redes neuronales, algoritmos, no es nuevo, pero después de un largo invierno de la IA, como se le llamó, porque no pasaba nada real, pues de repente en poco tiempo han convergido tres grandes elementos, que son datos, cómputo y algoritmos, que han propiciado este gran tsunami, ¿no? ¿Podrías explicar brevemente el papel de cada uno de estos? Pues yo digo que los algoritmos son un poco como el diseño de la máquina, ¿no? Y de hecho, como tú bien dices, hacía décadas que teníamos estas ideas de, oye, si construimos una máquina de esta manera, pues podríamos hacer este tipo de cosas. Pero claro, el problema era doble, que no teníamos ni la capacidad de construir la máquina, ni teníamos el combustible ni la energía para moverla, ¿no? Bueno, el combustible necesario para darle poder. Ese combustible son los datos y ese combustible llegó con Internet, porque en la década de los 2000, pues todo lo que pasaba online se convertía en datos, textos, fotos, búsquedas, etcétera. Así que por primera vez teníamos ese combustible a una escala sin precedentes. Y por último, el cómputo, que es luego la capacidad de construir y mover, de la capacidad de construir esa máquina que hemos diseñado para procesar ese combustible. Y también, pues en la década, bueno, no hay un año exacto, una década exacta, porque esto es un proceso, la realidad nunca está limpia para meterla, pero bueno, podemos decir que en la década de los 2000, pues empezaron a llegar esas GPUs junto con centros de datos, capacidad de procesamiento que hacía falta, y ahí, en esa convergencia, fue una especie de tormenta perfecta a la que pasamos a poder explotar y probar y testar todas esas ideas. Luego yo situaría el primer gran boom de la IA moderna en ese 2012, de la inteligencia artificial clásica, digamos, y el otro gran hito, bueno, podríamos poner otros dos. El primero fue, de un punto de vista, tenía un carácter teórico en 2017, con la invención, digamos, de la arquitectura Transformer, que era a su vez una mezcla de otras muchas cosas que ya existían. Y por último, por supuesto, pues a finales de 2022, con la puesta en práctica de esa nueva arquitectura con la llegada de ChatGPT. Y creo que el gran logro de ChatGPT es justamente facilitar el acceso a toda esa inteligencia, ¿no? A esos modelos que se estaban construyendo con todos esos datos y algoritmos, y al ponerle una caja de chat o interfaz de usuario muy sencillo por encima, pues se hizo viral este fenómeno de la IA, ¿no? Y bueno, si bien en el libro profundizas mucho más en otros grandes hitos, que es una historia fascinante, ¿no? Pero por ser prácticos, me gustaría ir aclarando algunos conceptos, unos más de base, otros más recientes, pero por ejemplo, algo con lo que la gente se suele liar, ahora que hablamos de ChatGPT, es la diferencia entre aplicación y modelo, ¿no? Que es ChatGPT versus GPT-4 o 5, o Sonnet versus Claude Code. ¿Qué debemos entender aquí? Sí, pues a muy alto nivel podemos decir que la aplicación es el coche, ¿no? Con el que interactúa el conductor, el humano. Por ejemplo, ChatGPT, pues es esa interfaz que permite a los humanos interactuar de manera sencilla con el modelo. Y si la aplicación es el coche, el modelo es el motor del coche. Es donde está la inteligencia realmente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es lo que hace al coche potente, es lo que hace potente a la IA, y es realmente donde está la utilidad. Y ahí tenemos, pues dentro de ChatGPT, ejemplos de motores, pues sería esa familia de modelos. Dentro de GPT, pues podríamos tener GPT 5.4. Es un ejemplo de un motor concreto que podemos tener dentro de la aplicación. Y en los últimos meses hemos visto avances o innovaciones en ambos ámbitos, ¿no? Modelos y aplicaciones, pero mi sensación, sobre todo a medida que los modelos se vuelven más inteligentes, es que la clave del valor para el usuario va a estar en la aplicación, ¿no? Porque la realidad es que muy pocas personas hacen cosas muy sofisticadas en su día a día o cosas que requieren una gran cantidad de cómputo, pero para poder usar esa inteligencia necesitan entornos amigables, intuitivos, integrados con su espacio de trabajo, y esto es un tema más de aplicación que de modelo, ¿no? Sí, creo que para público general es así, sin duda. Podríamos distinguir entre público general y casos especializados, pero estoy de acuerdo en que para público general será así. Sí, yo ahí en público general metería a las empresas, ¿no? Que quiero que hablemos también un poco del mundo corporativo porque, a ver, y lo que hacen la mayoría de las empresas tampoco requiere mucha inteligencia, ¿no? Y esos modelos más inteligentes, por así decirlo, creo que pueden ser diferenciales en ciertos ámbitos de investigación académicos,
pero lo que va a marcar la diferencia de cara a la implantación o a la integración de estas herramientas en nuestro día a día tiene mucho más que ver con la capa de usuario, ¿no? Con esa capa de aplicación. Y justamente ligado con esto, la última gran innovación y una de las más útiles, yo creo, es todo esto de los agentes. Explícanos qué son los agentes y qué grandes categorías existen. Sí, efectivamente. Pues una definición práctica, dice la broma que si juntas a 7 expertos, pues obtendrás 10 definiciones, pero una muy práctica que a mí me gusta simplemente es una inteligencia artificial, un sistema capaz de actuar con un cierto grado de autonomía para alcanzar un objetivo. Punto. La gran diferencia con un chatbot es que a un chatbot pues le preguntas algo y te responde y tú ves qué haces con esa respuesta y si quieres más respuestas pues hace preguntar de nuevo. Digamos que le vas dando el paso a paso, mientras que a la gente le das un objetivo y él tiene la capacidad de planificar un camino y de ir tomando pasos, observando el resultado de esos pasos / acciones y ajustando el plan en función de esos resultados, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos, pues podríamos hablar un poco de agentes de 2 grandes grupos. También hay muchas maneras de organizar esto, pero podríamos hablar de agentes especializados que operan dentro de una tarea concreta, con un campo de acción bien definido y, por supuesto, una conclusión, una consecuencia natural de esto es que fallan mucho menos y son mucho más fiables que los que veremos a continuación, que son los generales. Aquí destacan, por ejemplo, los agentes de investigación, por supuesto los agentes de programación, pero también agentes integrados en aplicaciones de uso general como Excel o PowerPoint, que son tremendamente útiles. Eso en cuanto a los especializados. Y en cuanto a los generalistas o de propósito general, pues estos ya resuelven un abanico muy amplio de tareas o de problemas de naturaleza abierta, que puede ser de todo tipo. Puedes organizar archivos en tu ordenador, gestionar correos, coordinar flujos entre aplicaciones, y estos a su vez han vivido una revolución en los últimos meses, porque ya los teníamos el año pasado, pero eran cosas que precisamente porque no eran muy fiables tenían que operar en entornos separados de los usuarios, digamos que ellos trabajaban en su propio entorno, pero desde diciembre del 25 son lo suficientemente fiables como para que nos fiemos de ellos en nuestros propios entornos de trabajo. Han pasado a trabajar con nosotros en nuestros entornos mientras nosotros supervisamos, y eso los hace mucho más útiles. Y para que se entienda mejor, danos algún ejemplo práctico de cómo usas los agentes en tu día a día y también qué herramientas usas más. Pues puedo dar 2. Yo ya hace mucho tiempo que trabajo con agentes dentro de entornos de programación, pero no solo para programación. Si lo sabes usar bien, puedes crear todo tipo de contenidos. Son muy útiles para crear textos largos o cortos en diferentes formatos y todo tipo de artefactos. Por ejemplo, para nuestro nuevo curso del que hablaremos, pues yo tuve que crear en tiempo récord una página web y creé una página web mucho mejor de la que yo hubiera creado, con mucho menos esfuerzo, más fiable, se ve más bonita, se navega en ordenador y en móvil. Yo no hubiera podido hacer eso, hubiera tenido que contentarme con una solución mucho más cutre, o tendría que haber recurrido a un profesional que probablemente no hubiera llegado ni al nivel de calidad que tuve aquí en tan poco tiempo, ni al nivel de tiempo. Es decir, probablemente en ese tiempo no hubiera podido obtener lo que obtuve yo. Y luego a nivel personal, como segundo ejemplo rápido, pues dentro, por ejemplo, de Excel, que yo trabajo mucho con Excel, Cloud para Excel, que es un pequeño plugin que se aparece en una especie de panel lateral, hace cosas muy avanzadas, algunas de las cuales yo no sé hacer, pero también hace cosas muy rápidas. Lo que cuando yo tenía que hacer en mi probablemente artificialmente complejo sistema de tracking de ejercicios en Excel, el que he usado durante años, tenía que hacer cualquier cambio, me encontraba haciendo el mismo cambio en 12 o 15 pestañas. De 30 pestañas, pues tenía que cambiar 12. Pues eso me llevaba un rato, a veces me equivocaba, a veces me dejaba una pestaña. Ahora con Cloud es un par de comandos, lo hace y lo hace bien, lo hace rápido y lo hace a coste material cero.
Bueno, cero tampoco, ¿no? O sea, estas herramientas suelen ser de pago, hay algunas gratuitas, ¿no? Pero vamos a ver, incluso las de pago, si hablamos de esa página que hiciste para el curso, puede costar fácilmente en España 3.000, 4.000 euros, ¿no? Que son precios que mucha gente paga todavía por una buena página de venta, con alguna automatización, y es algo que puedes hacer muy rápido y con mucha calidad con estas herramientas, ¿no? Y ojo, no solo la primera versión, sino después todas las iteraciones, ajustes, cambios que se te ocurran. Y eso supone un ahorro de dinero y de tiempo enorme, ¿no? Y aunque tú no eres un usuario promedio, ¿no? Pero por dar un ejemplo, ¿cuánto gastas más o menos y en qué herramientas al mes, ¿no? Cloud Cowork o las que sean. Pues como precios aproximados, estas suscripciones premium andan entre unos 100 euros en el caso de Cloud, 250 en el caso de Google Gemini Ultra. Ahí ya tienes un par de cientos de euros. Cuando sumas mi asistente de correo, pues ya son otros 40. Bueno, vas sumando y efectivamente te plantas muy rápidamente en cientos de euros al mes. Pero para mí el cambio de mentalidad importante es precisamente relacionado con el que comentas. Es decir, cuando tú comparas esto contra las suscripciones de software que estás acostumbrado a pagar, esto se multiplica por 10, por 20 o por 50 y por lo tanto te da un poco de vértigo. Pero cuando tú comparas esto con lo que tienes que invertir para obtener este tipo de ayuda de nivel profesional en cualquier momento, en cualquier geografía, puedes iterar 1000 veces más. Es que cuando lo comparas con software es muy caro, cuando lo comparas con personas es muy barato, pero además es que no es una comparación exacta, porque cuando tú trabajas con una persona, a mí al menos me pasa, para empezar llega un momento en el que ya te da vergüenza pedir otra iteración más porque tú no te has aclarado y ya no le quieres pedir otra iteración más o ya sabes que pues son ya es tarde, esa persona pues ya se querrá ir a casa o no la quieres molestar, pero yo tengo unos horarios de trabajo, por ejemplo ahora para el curso, pues tengo unos horarios de trabajo, como tú bien sabes, bastante caóticos y bastante extensos. Pues estos agentes, todos ellos, están siempre ahí conmigo, creando presentaciones, haciendo gráficos, creando páginas web, ayudándome a preparar entrevistas como esta, y lo hacen en mi horario, en mi contexto de trabajo, bajo mis términos y a un precio, cuando lo miras desde esa lente, no de software, sino de personas, a un precio no solo razonable, sino muy barato. Eso en primer lugar. Y en segundo, que tú eres un power user, podríamos decir, ¿no? O sea, que exprimes todas estas herramientas, pero en la mayoría de los casos, y es lo que veremos en el curso, es suficiente con las suscripciones básicas de estas herramientas e incluso en muchos casos con las versiones gratuitas, ¿no? Que tienen ya unos límites bastante razonables de uso y de capacidad antes de pagar, ¿vale? Pero como decías, si no lo vemos como gasto en software, sino como en horas ahorradas, horas y dinero ahorrado, o poder hacer mucho más trabajo que puedo generar en el mismo tiempo, el salto es radical, ¿no? E insisto, incluso sin suscripciones avanzadas en la mayoría de los casos. Bueno, otro concepto que suena mucho ahora es el de vibe coding, ¿no? Que se podría traducir como programar por vibras. ¿Qué es esto exactamente y hasta dónde podemos llegar con este enfoque? Es decir, sin saber realmente programar. Sí, pues efectivamente, de manera literal es el programar por vibras o por sensaciones y consiste básicamente en describirle a la IA lo que quieres en lenguaje natural sin escribir todo el código, la IA va generando el código y vas avanzando, ¿no? Dicho esto, pues para prototipos y cosas sencillas, especialmente a nivel personal, funciona sorprendentemente bien. Tiene su espacio dentro de un entorno de trabajo, incluso mundo corporativo, en entornos no críticos y especialmente cuando tú puedes validar el resultado. Yo tengo muchas aplicaciones, por ejemplo, en las que yo tengo que procesar grandes cantidades de datos. De nuevo, mandarle esto a una persona o hacerme yo el programa me cuesta trabajo, pero cuando puedo verificar el resultado, cuando yo no sé hacer la transformación, pero puedo verificar si algo está bien o mal, y hay muchos problemas en la vida que tienen esta naturaleza, el vibe coding es maravilloso, porque tú te pegas un poquito con la herramienta y si das con la tecla y lo hace bien, pues ya tienes un programa que te funciona y nunca te va a, entre comillas, a traicionar, porque si falla lo ves, puedes verificar el resultado. Obviamente, en entornos críticos o donde estos fallos pueden ser ya no solo críticos, sino también silenciosos, esto es muy peligroso y aquí no se puede tirar de vibe coding. Hay que pasar al siguiente nivel. Hay gente que habla de vibe engineering o engineering por ingeniería por sensaciones. Yo sacaría directamente la palabra vibe o de vibraciones del concepto. Creo que aquí, cuando hablamos de cosas serias, en entornos serios, con gente seria,
trabajando en aplicaciones críticas, de lo que hay que hablar es de ingeniería apoyada por software, aplicada de manera sistemática, siguiendo metodologías clásicas de desarrollo de software, con las mismas garantías, con todo supervisado por humanos, pero humanos que consiguen más y mejores productos en menos tiempo. Sí, no creo que esto elimine al programador, que ahora quiero que hablemos también del impacto en el mercado laboral, pero sí va a cambiar o está cambiando ya mucho su trabajo, su forma de trabajar, ¿no? O sea, de escribir código van a pasar o están pasando a dirigir inteligencia, ¿no? A coordinar esos agentes que programan, que diseñan, que testean, que deployan, o sea, que suben las aplicaciones a producción, y creo que cada vez menos código va a ser escrito por humanos, ¿no? Pero sí tendrán, como decía, que coordinar agentes, sí vamos a necesitar ingenieros de software, ¿no? Que validen las arquitecturas tecnológicas, apoyados también por IA, por supuesto. Hay que interactuar con los usuarios, con los humanos y definir bien los requisitos, que suele ser la parte más difícil. O sea, al final hay muchas piezas móviles o muchos ámbitos donde todavía no llega la IA y es curioso porque con todo este ruido de Cloud Code, de Antigravity, de Codex, hemos visto pues caídas fuertes de la cotización en bolsa de muchas empresas de software por esta idea, yo creo que un poco infantil, de que ahora ya todo el mundo va a poder hacerse sus propias aplicaciones a medida y que no vamos a necesitar a las grandes empresas de desarrollo, ¿no? o de software. Pero nadie que sepa un poquito sobre cómo funciona este mundo pensaría o va a creer que al menos a corto plazo ninguna empresa pueda reemplazar, no sé, un SAP, ¿no? O un Salesforce o este tipo de soluciones con un software hecho con Vibe Coding. O sea, estas soluciones tienen miles y miles de reglas de negocio, de validaciones, de datos de clientes previos y van a seguir siendo relevantes, pero sí creo que muchas pymes o incluso empresas grandes en ámbitos no críticos, como decías, puedan mejorar mucho su productividad con soluciones desarrolladas in-house con equipos pequeños usando todas estas herramientas o las herramientas que mostraremos en el curso, ¿no? Y el ejemplo de esto es la curva de adopción que estamos viendo de estas soluciones, ¿no? Por ejemplo, si vemos el aumento de ingresos de Anthropic, que es el fabricante de Claude, es que ha multiplicado por 20 en poco más de un año. Se ha pasado de $1.000 millones, que es una cantidad alta, a 20.000. Y esto es totalmente inaudito. O sea, no creo que existan casos similares ni en los momentos más locos de Internet. Y de nuevo, esto refleja este concepto de tsunami que decíamos antes, ¿no? Pero por aterrizarlo, aprovechando que tienes también un pie en el mundo de la empresa, ¿qué tipo de uso se le está dando ya a estas herramientas en el ámbito corporativo? Es muy útil y la prueba, es decir, no juzgues a las personas o a las empresas por lo que dicen, sino por lo que hacen. La prueba es precisamente lo que dices, que el revenue o los ingresos de estas empresas, de estos pure players o estos jugadores puros de IA como Anthropic o OpenAI, como bien dices, se ha disparado en los últimos años. Cuando se dispara el coste, siempre hay una parte que se malgasta dentro de las empresas, más que más que en el ámbito personal, porque en el ámbito personal inmediatamente ves la relación entre lo que pagas y el valor que exiges. Y si algo no te da el valor que esperas, enseguida lo cancelas. Las empresas, pues como bien sabes, son organizaciones y mecanismos mucho más complicados, con muchas capas, en las que la persona que toma la decisión de implantar algo en un determinado departamento o a nivel de la organización no es necesariamente la persona que está tocando, que está en el terreno. Y las opiniones en cuanto al valor de estas aplicaciones divergen. Pero volviendo a tu pregunta, está claro que, pues eso, que hay un componente de gasto absurdo donde no hay nadie al volante. Hay un componente en el otro extremo de gasto donde se está observando muchísimo valor y esto está creciendo. Al observar valor y al observar utilidad, la reacción natural de cualquier entidad, organizaciones incluidas, es gastar más, y esto es el responsable directo, y también se está gastando más, según crecen las capacidades de estos agentes, en un gasto experimental. Y el gasto experimental está bien, parte de ese gasto pues acabará en ese caldero del que hablaba de waste o de derroche, pero bueno, es que tanto las organizaciones como los gobiernos solo pueden mover agua en calderos con agujeros, digamos. Entonces, mucho se perderá, pero también mucho acabará en ese otro caldero de gasto consolidado y muy útil, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que yo veía y experimentaba de primera mano a nivel personal, las empresas lo están viendo en las organizaciones. Y es que están empezando a mirar estos gastos en ocasiones. Yo el otro día conocí a una persona que estaba gastando 2.000 euros por programador por día en tokens con este tipo de agentes,
concretamente de cloud, y eso engancha ya, y con eso hago la pausa con tu pregunta. Y claro, nos podría parecer una barbaridad, sobre todo pensando desde la óptica de España, pero es que un programador medianamente senior aquí en Nueva York te cuesta decenas de miles de euros o de dólares al mes. Luego, no es descabellado, si tú a ese programador le puedes hacer un por dos con estas herramientas, no es descabellado tener esos gastos. Tiene sentido, de hecho. Claro, es que un programador que no use la IA hoy es mucho menos productivo, ¿no? O sea, este es el ejemplo más evidente, pero se puede aplicar a casi todos los puestos que tengan algún componente cognitivo, ¿no? De conocimiento o repetitivo o administrativo. Y, por supuesto, hay siempre una parte de derroche. O sea, hay parte también en muchas empresas de marcar un check de, oye, invertimos en IA, ¿no? Para que el CTO se cuelgue la medalla o no le corten el cuello, que esto también pasa mucho en empresas grandes. Pero, como decías, las empresas al final invierten en cosas que les hagan ganar más dinero y claramente la IA está logrando eso, ¿no? Y conectando con lo que decías antes, habría que analizar también de esas inversiones en IA, cuánto está reemplazando licencias de software, cuánto está reemplazando a personas. Eso es. Y en este sentido, pues hablas en el libro de dos vías por las que la IA está afectando ya al mercado laboral, la vía ruidosa y la vía silenciosa. Explica estos conceptos primero y podemos ver después ejemplos de cada uno. Sí, efectivamente. Pues la vía ruidosa es la que todo el mundo entiende, en el que una organización da un gran puñetazo sobre la mesa y sale con titulares y lo hace público que va a despedir al 10, al 20 o al 40% de su plantilla. Esa es históricamente lo que genera ruido y cierto rechazo y miedo en la sociedad. Pero hay una vía silenciosa en el que las empresas de manera silenciosa cierran. Es una puerta que se cierra para no abrirse nunca más, la puerta del empleo de nuevo personal, y simplemente no se contrata a nadie más, no se renueva a la gente que se va y se hace de una manera mucho más silenciosa, sin puñetazos en la mesa, sin declaraciones contundentes, grandilocuentes. La estrategia es diferente, pero el resultado es el mismo. Hay casos emblemáticos, los que si quieres hablaremos, pero mi intuición es que esta segunda vía en el medio y largo plazo, la silenciosa, puede ser incluso más dañina para el mercado laboral que la ruidosa. O sea, esa vía ruidosa es la que captura más titulares, ¿no? Y un ejemplo muy reciente es el anuncio de Block, que es antigua Square, ¿no? Que es la empresa de Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, y dijo que echaría o van a echar a la mitad de la plantilla, que son unas 4.000 personas, y la justificación es que ahora son mucho más eficientes gracias a la IA y por eso van a poder hacer lo mismo o más con un equipo mucho más pequeño. ¿Cuánto crees que es realmente achacable a la IA o qué otros ejemplos se te ocurren? Y después hablamos de esa vía silenciosa, pero quizás más peligrosa, como decías. Sí, bueno, Jack Dorsey, para empezar, es conocido por movimientos radicales. Es un personaje muy peculiar para el que no lo conozca, pero obviamente no todas las empresas actuarán así. Es posible que esto sea una parte importante de la motivación. Me creo que hayan observado ganancias reales de productividad y que se estén preparando no para el presente, sino para el futuro, y que haya decidido actuar de esta manera, más que con una especie de sangreo o de sangría constante, que él pudiera estimar que fuese incluso más dañina para la moral y la reputación de la empresa en el medio y largo plazo. Seguramente hay otros factores, las malas lenguas, que contrató demasiado en su momento, creyendo en unas expectativas de crecimiento que no se materializaron, y obviamente decir que echas el 40% de tu plantilla porque eres muy eficiente implantando la IA es un mensaje más sexy para el mercado. De hecho, se vio recompensado en el mercado con una subida del 24% en bolsa, porque es un mensaje mucho más sexy que decir, me pasé contratando y no hemos crecido tanto como esperaba. Es mucho más sexy, ¿no? Pero la realidad que hay tras esos dos mensajes puede ser muy parecida. Dicho esto, lo que me parece relevante no es que yo piense que vaya a haber otras empresas del día a la mañana que echen al 40% de su plantilla. Creo que eso van a ser excepciones, ni mucho menos la norma, pero sí que casos como este ponen presión sobre los boards y los inversores de otras empresas, ¿no? Los principales stakeholders o la gente que manda de verdad en las empresas, que tienen ahí su dinero, pues mirarán a los CEOs y dirán, oye, ¿por qué tú no puedes hacer esto también? ¿No? Y muchas empresas pues no podrán o no querrán o no tendrán ningún tipo de sentido, pero esa presión puede producir, pues de nuevo, dos tipos de sentido: los que realmente vienen por la IA y los que no vienen por la IA, pero se presentan como si lo fueran para dar esa sensación de que nosotros también somos eficientes, nosotros también somos modernos.
Sí, habrá una combinación de incentivos o de motivos, pero en algunos casos esa vía ruidosa se va a dar por obligación, ¿no? En empresas donde la IA reemplace realmente gran parte de las tareas que hacen, no van a tener opción, ¿no? Porque el negocio se va a contraer mucho. Estoy pensando en empresas de traducción, de locución, de yo qué sé, stocks de imágenes. Pues seguro que va a haber reducciones de plantilla del 80%, 90% en meses, ¿no? Pero, insisto, creo que es la excepción y que lo que tenderá a ocurrir es más esa vía silenciosa, donde las empresas pues se piensan más si realmente tienen que contratar o si pueden reemplazar ese puesto con la IA, y seguramente esto será más marcado en los puestos de entrada, en los juniors, ¿no? Que eran los que hacían el trabajo sucio o más mecánico de muchas grandes empresas, que era también la forma de aprender, de meter un pie en el mundo corporativo, y creo que esa puerta va a estar más complicada para los jóvenes. Sí, sin duda, porque esos puestos de entrada, pues al final son los más, entre comillas, delegables, ¿no? Son tareas repetitivas, trabajo de síntesis, investigación básica, en los que tanto tú como yo, empezando en consultoría, sabemos mucho. Ese libro nos lo hemos leído, luego nos vimos la película y son los dos muy parecidos, y eso es un riesgo sistémico, ¿no? Porque si eliminamos los puestos de entrada, ¿cómo formamos a la siguiente generación de profesionales? Yo pienso en los casos que conozco en grandes bancos en América, en Nueva York, en grandes consultoras, donde mis amigos que empezaron conmigo son socios ahora. Claro, ¿quién va a ser socio dentro de 12 o de 15 años cuando no hay juniors sacándose ese callo y ese tipo de cosas y ese conocimiento tácito de las organizaciones? ¿Qué va a pasar con eso? ¿No podemos entrar en organizaciones? Hablo yo en el libro, sin querer ser aquí Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero me parece un concepto interesante de amnesia corporativa. Te puede dar la impresión de que la empresa sabe más que nunca porque tienes más documentos con más información que nunca, pero nadie ha procesado, ha digerido esos documentos. Entonces creo que hay el doble riesgo, ¿no? Este que mencionas directamente de los juniors, y hay otro del que se habla menos. De este se habla mucho, de los juniors se habla menos, pero que es igualmente peligroso. Y es que hay mucho conocimiento que tú solo sacas cuando haces el trabajo tú, y así es realmente cuando digieres e internalizas mucho conocimiento, cuando te pegas de verdad con algo. Y si no te has pegado con algo y te lo ha hecho la IA, nunca llegas a aprender, nunca llegas a digerir o a tener ese conocimiento profundo de algo, y eso, pues obviamente, si no se adquiere, pues la organización lo pierde también. Sí, digamos que aquí hay dos visiones, ¿no? Por un lado, la IA podría hacer que los juniors desde el primer día hagan trabajos más enriquecedores, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar a finales del 99, pues muchos de mis compañeros que empezaron conmigo, pues los que no sabían programar, los llevaban a proyectos Y2K, que se llamaban, ¿no? Del año 2000, que era pues eso, ajustar sistemas antiguos para el año 2000, ¿no? Sí, Esto era demencial, o sea, era revisar miles de líneas de código y campos de bases de datos para pasar de 2 dígitos a 4 y que no se rompiera los sistemas el 1 de enero del 2000, ¿no? Y esto, claro, con la IA sería casi automático. Y ahí tenías a ingenieros haciendo una tarea repetitiva de muy bajo valor. Pero bueno, no deja de ser una forma de aprender, ¿no? De entender cierta lógica de negocio. Y sí creo que la IA pues, puede tener un impacto neto negativo aquí. Pero en cualquier caso, como explicas en el libro, aunque la IA sea muy buena haciendo algunas tareas de un trabajo, no quiere decir que vaya a reemplazar a la persona que hace ese trabajo. Y aquí debemos entender justamente la diferencia entre puestos y tareas, ¿no? Efectivamente, los puestos al final podemos pensar en ellos como una especie de cesta de tareas, ¿no? Pero la IA no destruye un puesto de trabajo, destruye tareas. Un mismo puesto tiene muchas tareas, y si la IA puede hacer el 30% de tus tareas, pues o no pierdes el trabajo, simplemente tu trabajo cambia. Si puede hacer el 70%, tampoco tienes necesariamente que perder el trabajo. Aquí la pregunta es, ¿qué 70% está haciendo? Porque si ese 70%, me pongo en el caso de los profesores, es la primera corrección masiva de exámenes o crear materiales personalizados para los alumnos, no solo no pierdes tu trabajo, sino que ganas un asistente, el asistente que siempre has soñado. Ahora bien, si ese 70-80% de las tareas son core, son el corazón mismo del motivo por el que te pagan, ahí hablamos, por ejemplo, pues de la edición sencilla de imágenes, creación o sencilla de imágenes. Si yo te estaba pagando para que me des una foto de 2 ejecutivos dándose la mano, una foto genérica, obviamente ahí sí puedes perder el trabajo. Luego hay 2 dimensiones. Una es trabajo
versus tarea, y la otra dimensión es tarea core, que da el valor y le da el sentido a tu salario, versus tarea adyacente o de asistente. Explicas en el libro que para que la IA destruya un puesto o afecte mucho a su core, a ese sentido principal, tiene que superar 3 filtros. ¿Cuáles serían? Pues el primer filtro es el obvio, que es el filtro técnico. ¿Puede la IA hacer esto? ¿Puede la IA realizar estas tareas? ¿No? Enlazando con la pregunta anterior, ¿puede la IA realizar las tareas principales del puesto con una calidad suficiente? Pero si pasa este filtro, inmediatamente se encuentra con uno segundo, que es el filtro humano / moral, / de costumbres, / de inercia humana. Y es, oye, ¿debe la IA hacer esto? ¿La sociedad lo va a aceptar? Porque también hay muchas cosas en las que nosotros exigimos una responsabilidad humana. Hay regulaciones y hay cultura. Yo, por ejemplo, pues a lo mejor la IA a día de hoy está al nivel de estar en mi casa y meter cosas en el lavavajillas. Pero yo no quiero tener un robot en casa, especialmente no teleoperado. O habrá, cuando se hace un edificio, pues un arquitecto o un puente, un arquitecto tiene que firmar que eso está bien hecho. No vale con simplemente un vistazo de la IA. Pero es que incluso cuando pasemos este segundo filtro, está obviamente el filtro de mercado. Es que compensa económicamente hacer esto, y eso incluye pues los costes de implementación, de supervisión, el coste potencial de errores. Entonces, muchos puestos pasan el filtro 1, el técnico, pero no pasan ni el 2 ni el 3. Y se me ocurren otros muchos ámbitos, ¿no? Como el ámbito médico, sanitario, que tiene un componente muy humano, o el de impartir justicia. Pensamos que un algoritmo puede ser más objetivo, más justo, ¿no? Y tener menos sesgos que un juez humano. Pues seguramente sí, pero no creo que eso se aceptase, ¿no? Que sea un robot quien dicte sentencia. Aunque bueno, como todo lo cultural, pues quizás cambie en unos años. O si hablamos, por ejemplo, de conducir, que estaremos la mayoría de acuerdo en que los robots, entre comillas, conducen mejor que los humanos, no se distraen, no miran el teléfono mientras están conduciendo, pero hay también aspectos, pues eso, culturales, de responsabilidad, de regulación. Entonces, creo que la adopción a gran escala de la IA va a ser más lenta de lo que muchos anticipan, pero no por el filtro técnico, sino por los otros dos. Desde luego. Pero sin duda va a haber un impacto, ¿no? En este sentido, aunque lo estamos comentando de pasada, pero ¿qué puestos están más expuestos ahora mismo o a corto plazo, a 3-5 años, o donde se puedan cumplir antes estos filtros? Sí, pues yo creo que el marco mental es que los puestos más expuestos son los que combinan una alta rutina, un, digamos, bajo juicio contextual, donde la persona no aporta mucho valor añadido y donde hay, especialmente si hay un bajo contacto humano. Pues podemos hablar de esa atención al cliente de nivel 1, resolución de dudas o apertura gestión de tickets simples. Como decía, generación y edición de contenido repetitivo. Como decías, traducción e interpretación básica, que tiene todo el sentido en ciertos contextos en los que una traducción equivocada de una palabra pues te hunde un paper o es peligrosa en un libro médico, pero hay otros contextos en los que no tiene mayor sentido. También el análisis de datos pues básico, de reporting, muchas tareas administrativas y de back office, y como comentábamos, pues en el caso de la programación, pues esas tareas de codificación de nivel más junior como mantenimiento de código tipo efecto 2000. Pero también hay que entender que en muchos campos, como el software, ¿no? Donde la IA está irrumpiendo, no implica que vaya a quitar el puesto a los programadores, porque se puede dar la paradoja de Jevons, que comentas en el libro. Explícanos a qué se refiere y en qué ámbitos es más probable que se produzca. Así es, pues es por explicarlo un poco, este hombre observó, en el nacimiento un poco de la revolución industrial, que cuando las máquinas de vapor pues se hicieron más eficientes, el consumo de carbón no bajó, sino que se disparó. Pero claro, al abaratarse la energía, pues aparecieron usos que habían sido impensables. Pues esto aplica igualmente, es sorprendentemente relevante 70 años después, porque si la IA hace que producir contenido o analizar o resumir informes pues sea 10, 100 veces más barato, pues claro, ¿produciremos lo mismo o produciremos 50 veces más? Yo pienso que en muchos casos produciremos mucho más, porque hay mucha demanda latente. No por ser repetitivo, pero es que yo veo mucha gente que habla de la desaparición de los programadores. Yo estoy convencido de que esto no va a ser así, porque hay muchísima demanda latente, hay muchas cosas adicionales que se pueden hacer y lo que tenemos a día de hoy se puede hacer mucho mejor. No tienes más que intentar comprar
que intentar comprar un billete de tren en Renfe, un Oviedo-Madrid, y te vas a dar cuenta de que hay cierta oportunidad de mejora. Entonces, esto ya es algo que hemos visto durante décadas, que se resume de esa manera, ¿eh? Cuando la demanda es elástica, cuando la gente quiere algo, cuando la gente quiere más y algo es más barato, pues esto no aplica a todo, pero el efecto es real y está aquí en muchas áreas. Uh-huh. Y si tuviera que apostar, se me ocurren 3 áreas al menos donde seguramente se produzca esta paradoja, ¿no? La primera es el software. O sea, a medida que es más fácil desarrollar software, va a haber mucha más demanda. Vamos a hacer más software y mejor software, y rediseñar la web de Renfe sería un buen punto de partida. Segundo, la educación, ¿no? Que antes lo mencionabas. Hay una gran inflación, unos costes súper elevados en Estados Unidos sobre todo, y todo el mundo quiere las mejores universidades y acceso a los mejores profesores. Y bueno, es verdad que la educación tiene un punto de estatus, de prestigio, ¿no? Que la IA no va a poder replicar, pero si hablamos de adquirir conocimiento, pues la IA va a facilitar el acceso a conocimiento, a aprendizaje, y esto va a aumentar la demanda por más contenido educativo, ¿no? Y tercero, muy importante sin duda, la medicina o todo lo que tenga que ver con salud. Tenemos una lista de espera enormes, gente que podría ya mejorar mucho su diagnóstico, tener un tratamiento personalizado, y a medida que la IA pues, puede ayudar con todo esto y lo hace más accesible, pues la demanda se va a disparar, ¿no? Y por tanto no creo que nadie que se dedique a estos campos vaya a tener problemas a nivel laboral, aunque seguramente sí cambie la forma en la que ejerce su profesión, pero no se van a quedar sin trabajo, al menos a corto o medio plazo. Efectivamente, son 3 áreas de las más importantes. Te añado 2 muy rápidas que no son tan importantes, pero yo las vivo de primera mano. Por ejemplo, la planificación y la ejecución de tus impuestos todos los años. Pues eso te lleva un buen rato, o tienes que contratar a alguien, pero te vale un buen dinero. Si la IA puede hacer eso por ti y ya empieza a haber herramientas especializadas para este tipo de casos de uso, eso son horas y horas de trabajo y de quebraderos de cabeza para mucha gente que no quiere o no puede pagar un contable para este tipo de tareas. Pero también piensa en sistemas legales o de administración. Yo he tenido que pasar en mis periplos por el mundo por grandes procesos administrativos que en algunos casos tardaron años. Pues tratar con abogados es extremadamente doloroso desde el punto de vista, no por los abogados en sí, sino por la complejidad del proceso, ¿eh? Esto no es una crítica a los abogados. Y la realidad es que yo soy un afortunado porque no he podido en muchos casos costear, o me han costeado por vía empresa esos procesos, pero cuando tú eres un individuo es muy difícil hacerlo y no sabes ni por dónde empezar. Y la IA te puede, cuando menos, ayudar a empezar y acompañarte un poco en el proceso. Sin duda, pero quizás yo separaría casos donde la IA te va a ahorrar muchas horas, por supuesto, en esos temas administrativos, ¿no? De presentación de impuestos, etcétera, pero no por ello vas a usar más tiempo esos servicios, ¿no? Y separaría eso de lo que decíamos antes, que al ser más accesible, como temas como el software, lo voy a usar más. O si tengo más acceso a temas de salud, voy a usar más esos servicios, ¿no? Pero en temas administrativos no sé si aplica la paradoja de Jevons, o al menos quizás el factor de amplificación sería distinto. Sí, no, estoy de acuerdo. La escala es diferente, pero bueno, yo discutiría que en el caso de los impuestos a mucha gente le gustaría que se los hicieran. Pero bueno, sé lo que dices y estoy de acuerdo, es así. Claro, pero nadie dirá que como ahora es más fácil pagar impuestos, pues voy a pagar más impuestos con la IA, ¿no? Yo los voy a pagar más veces. Correctamente, correcto. Bueno, pasando ya a lo personal, una de las grandes promesas de esta tecnología es que va a hacer el trabajo por nosotros y nos va a permitir tener más tiempo libre, pero es muy común, o al menos a mí me pasa, ¿no? Que al ver todo lo que ahora podemos hacer, que antes no podíamos hacer, pues que terminamos usando la IA no para tener más ocio, sino para hacer más cosas, ¿no? Y como decía, a mí me pasa que habrá un montón de posibilidades, sobre todo cuando empiezo a trabajar con agentes, y es a veces difícil desconectar, ¿no? Y usar el tiempo ahorrado en cosas quizás más enriquecedoras en lo personal. No sé cómo lo ves y qué recomiendas aquí. Sí, 100%. De hecho, es algo de lo que hablo en el libro y lo resumo en que el problema es, hay varios, pero el principal es, si lo tuviera que resumir de manera simple, es no saber parar. Y no saber parar a nivel macro, como tú bien dices, porque la IA es una gran palanca. Hablo también de las palancas de productividad, ¿no? Las palancas de valor de la IA. Es una gran palanca en el sentido de que, al igual que una palanca física amplifica al humano, amplifica la fuerza del humano, decía Aristóteles, dadme una palanca y moveré el mundo. Con la IA no vas a poder el mundo, pero sí, no vas a poder mover el mundo, pero sí vas a poder mover tu mundo. Y cuando mueves tu mundo y tienes unas capacidades de mover tu mundo, tal vez como no has hecho nunca antes en tu vida,
es muy tentador querer moverlo más y más y ser más productivo y conseguir más cosas y ganar más dinero y seguir en la rueda. Y ese no saber parar, si no pones límites duros y mantienes tus horas de sueño y tus horas de gimnasio, el contacto con tu mujer y con tu familia y con tus amigos, el problema de eso es que acabes sobreoptimizando por la variable equivocada, por la variable de la productividad, del dinero, y que un día mires atrás y veas que has cometido un error, o que no llegues a mirar atrás porque te quedes por el camino, porque esto tampoco sale gratis, ese no saber parar, hay que tener cuidado con ello, a nivel macro, pero también a nivel micro, porque a mí me pasa, y eso que yo soy consciente de ello y me controlo y tengo ciertos mecanismos para trabajar de una forma estructurada, pero que estás trabajando, por ejemplo, en la página web de la página de venta web del otro día y quieres cambiar una cosita más y una cosita más y una cosita más. Y además con una característica muy peculiar del trabajo con la IA, y es que la IA, por la manera en la que produce resultados con ligeras variaciones, activa esos chutes dopamínicos muy similares de recompensa variable, muy similares a los que generan adicción, pues digamos, en las típicas maquinitas de casino, ¿no? Entonces, o las redes sociales, porque ves, en las redes sociales tienes un post más que puede ser gracioso, que puede ser divertido, que puede ser sorprendente y te engancha, pues aquí acabas en una especie de nueva red social en la que el muro se construye con los resultados de tu propio trabajo, porque tú vas iterando, iteras otra vez, y cuando te das cuenta, has pasado hora y media cuando podrías haber parado hace hora y 27 minutos, quedar con algo suficientemente bueno, pasarte a hacer otra cosa o irte al gimnasio. Tiene un peligro porque activa esos mismos mecanismos de recompensa que activan otros procesos y sustancias adictivas. Sí, y además es la propia IA la que te propone casi siempre cosas a mejorar, ¿no? Quizá por diseño lo hacen así, para aumentar el engagement, pues la IA rara vez se limita a darte lo que le pides y quedarse callada, sino que generalmente al final te propone mejoras, ¿no? Oye, ¿quieres que probemos una cabecera distinta, que haga más llamativa la zona de comentarios, que mejore no sé qué? Y claro, es muy tentador decir que sí, o sea, como no te supone esfuerzo, ¿no? O cosas que quizás si te hace otra persona te daría vergüenza pedirle, pues a la IA no solo no te da reparo, sino que la propia IA te empuja casi a seguir enganchado en el loop, haciendo mejora tras mejora. Bueno, y hay que saber decir hasta aquí, ¿no? Suficientemente bueno. Podemos estar terminando, Marcos, sin darnos cuenta, una época dorada como la que a lo mejor empezamos al principio en Internet, cuando Internet era nuevo y lo usábamos para cosas divertidas y nos reíamos, era entretenido, era un contenido mucho más wholesome, mucho más amable, ¿no? Porque no estaba explotado. Podemos estar ahora terminando una primera época dorada de la IA en la que todos somos muy incautos, nadie sabe muy bien qué hacer con ello, una época bonita, pero compañías, no voy a decir nombres de compañías, pero hay mucha gente de ciertas compañías famosas por capturar y explotar la atención de los usuarios que están pasando de redes sociales a compañías de IA pura, y esto no es una casualidad. El play es el mismo, que la IA ahora ya no es algo que te ayuda y hasta donde tú quieras y ya, sino que empezamos a maximizar por métricas diferentes. Sí, sí, es una advertencia válida y tenemos que estar vigilantes, ¿no? Pero, de nuevo, el espíritu detrás del curso, ¿no? y el mensaje principal es que estas tecnologías bien usadas pueden mejorar nuestra vida de muchas maneras, y vemos una brecha cada vez mayor entre las personas que la usan y las que no, pero también creo que hay una brecha cada vez mayor entre la gente que usa la IA simplemente como un chatbot, ¿no? Al que hacer preguntas, que son la mayoría a día de hoy, y la gente que la usa de verdad, o que realmente sabe usar agentes, automatizar tareas, integrarla en sus flujos de trabajo, en sus entornos de trabajo. ¿Cómo ves este tema o esta brecha entre estos distintos grupos? Sí, bueno, antes de entrar en la brecha, te diré de manera anecdótica que cada vez es menos gente la que no usa la IA, pero todavía son muchos, ¿no? Y creo que el otro día te comentaba en persona que mi mujer fue a una de las mejores universidades de Estados Unidos, a Ivy League. Es extremadamente selectiva, digamos, va al top del top, y por tanto conozco pues a mucha gente de ese entorno, bueno, por eso y por el trabajo, por otros entornos, ¿no? Pero conozco a mucha gente y hay mucha gente de ese entorno que no utiliza la IA, y estamos hablando en teoría del top del mundo, ya no solo a nivel de Estados Unidos, sino del mundo, porque se pueden permitir reclutar en todo el mundo. Luego, cada vez son menos, pero aún son muchos. Pero
por responder tu pregunta, esa brecha, claro, cuanto mejor es la tecnología, cuanto más grande y más poderosa es esa palanca, más diferencia hay entre quien usa bien la palanca y lo usa menos. Si los coches son todos muy parecidos, pues la diferencia entre el que conduce bien y el que conduce mal o no conduce no es tanta como que si los coches son muy poderosos y ahora además tenemos a los agentes, ¿no? Que es como ahora tenemos aviones, por hacer algún tipo de analogía. Pues la velocidad a la que se mueven unas personas y otras, el delta o la diferencia de velocidad entre los que van en coche o van a pie y los que llevan helicóptero o avión, esa brecha cada vez es más. Y cada vez lo normal sería que cada vez cueste más cerrarla. Dicho eso, yo no digo esto como mensaje de miedo. Mi mensaje principal a día de hoy es que, si lo tuviera que resumir en una frase, es que la IA no es algo de lo que haya que preocuparse, pero sí es algo de lo que hay que ocuparse. Estamos a tiempo. La transición va a ser relativamente rápida, pero no va a ser muy rápida, porque el mundo real tiene muchísima inercia. Y por lo que digo, porque muchísima gente, e incluso gente que en teoría podría esperar, como ponía en mi ejemplo, que usase la IA, no lo está haciendo. Entonces, no tengas la sensación de que vas tarde, no vas tarde, pero tampoco hay que dormirse. Totalmente. Y además una gran ventaja de esta disrupción tecnológica respecto a muchas anteriores es que no necesitas tener conocimientos técnicos para aprovecharla, ¿no? Porque la interfaz es principalmente lenguaje natural o interfaces relativamente sencillos, ¿no? A ver, por supuesto, si quieres desarrollar código complejo, profesional, pues necesitas conocimiento técnico, pero incluso con el vibe coding que decíamos antes, puedes hacer cosas relativamente complejas y muy útiles sin saber programar ni una línea de código. O incluso si surgen problemas o errores en el proceso, la propia IA te dice cómo arreglarlo, o muchas veces ella misma lo arregla, y esto pues cambia mucho las reglas del juego, ¿no? Porque reduce esas barreras de acceso. Pero lo que sí necesitas es, punto 1, ser consciente de la transformación que se viene, y por eso esta charla. Y punto 2, dedicarle un poco de tiempo, ¿vale? Y esta, de hecho, diría que es la barrera principal para muchas personas, ¿no? Si nos ponemos en el caso de alguien que tiene un trabajo de 8 horas, se pasa 1 hora más en el tráfico, quiere entrenar, obviamente, y tiene 2 hijos pequeños, pues por mucho que entienda la importancia de aprender estas herramientas para no quedarse atrás y tal, pues siente que no tiene tiempo, ¿no? Y es fácil abrumarse por toda la información y todas las herramientas nuevas de las que se habla cada día, y al final cae en esa parálisis por análisis. ¿Qué podríamos recomendar aquí, o cómo plantearías un enfoque Pareto 20-80 para aprender IA sin agobiarse y para personas con poco tiempo? Sí, pues lo orientaría en torno a ciertos pilares básicos que tendrán una forma ligeramente diferente dependiendo de la situación, pero lo primero es entender un poco, o sea, comprender qué es la IA, cómo crea valor, qué hace bien, qué hace mal, esas palancas de valor de las que hablaba, y eso te da un poco la capacidad de tomar decisiones con cierto criterio, no volverte loco persiguiendo evoluciones que otros disfrazan como revoluciones. En función de eso y de tu situación personal, posicionarte. O sea, con ese conocimiento, pues lo que yo decía, ¿no? Del tsunamis, es mejor buscar un terreno más elevado. ¿Dónde estoy? He de reforzar mi posición actual, y entonces lo primero que tengo que hacer es formarme mejor, y hablaré en un segundo de a qué me refiero con eso. O si ha llegado el momento de zarpar. Yo, de manera anecdótica, tengo a 3 buenos amigos aquí en Nueva York que son editores gráficos, que han trabajado, yo llegué en el 2013 y trabajaron de forma ininterrumpida desde entonces. 2 de los 3 han perdido el trabajo en el último año. Si yo estuviera en ese tipo de situaciones, diría, bueno, pues tal vez haya llegado el momento de zarpar. Primero, lo más fácil es, ¿me puedo elevar en la cadena de valor? ¿Puedo a lo mejor usar la IA para eso? Y si es hacia adelante, a lo mejor es el paso más natural, pero si no, tal vez haya llegado el momento de zarpar. Y independientemente de que me eleve o de que zarpe mar adentro, yo creo que es un modelo de conocimiento que aplica en todas las áreas de la vida, que es ese modelo de conocimiento T. Es decir, saber un poco, dominar con cierta soltura lo que son las herramientas generalistas como Gemini o ChatGPT o Notebook LM, que puedes utilizar para muchas situaciones, y no lleva muchas horas, lleva unas horas de estudio
con un cierto criterio. Y después especializarte una o dos herramientas que tengan que ver con tu situación personal. Y lo bueno de esto es que efectivamente, pues especializarte en CapCut para editar vídeo, pues puede llevar un poco de tiempo. Especializarte, saber llegar a dominar Cloud para Excel, que es el ejemplo que yo conozco más de cerca, puede llevar un poco de tiempo. Pero es que aprender Excel a fondo también lleva un poco de tiempo. Yo creo que el balance neto va a ser positivo en el sentido de que si tú aprendes a usar Cloud para Excel, te ahorras luego 2 pasos en el mundo real. El primer paso es aprender a usar Excel muy bien, muy bien, muy bien, porque ahora ya no lo tienes que hacer tú, sino que simplemente tienes que revisar el resultado y las habilidades y la profundidad del conocimiento que necesitas es mucho menor para lo segundo que para lo primero. Y después te lo ahorras en el día a día haciéndolo. O sea, primero, no tienes que aprender la herramienta y segundo, no tienes que hacer el trabajo porque otros lo hacen por ti y tú lo revisas. Entonces, por resumir y hago la pausa. Lo primero es una mirada más estratégica para no ir dando palos de ciego de cuáles son los pasos en mi situación personal, una mini estrategia a nivel personal. Y lo segundo es luego, para ejecutar esa estrategia, en la mayoría de los casos el resultado va a ser unas habilidades básicas, un dominio básico de herramientas generalistas y un dominio avanzado de herramientas especializadas que apliquen en tu caso concreto. Uh-huh. En este sentido, tengo que hacer un poco de promoción de nuestro curso Vida Inteligente, que intenta justamente responder esta pregunta, ¿no? Cómo empezar y cómo progresar. Y en las ediciones anteriores pues había mucha gente con un perfil inicial que no sabía casi nada o solo había hecho un uso muy superficial de estas herramientas. Y de hecho tenemos muchos repetidores años pasados, lo cual me alegra enormemente, ¿no? Es señal de que les ha servido de verdad. Y como decía, hay clases para iniciarse, pero también hay contenido para quien maneja ya la IA consultura, quiere pasar al siguiente nivel, quiere empezar a usar esto que estamos hablando de agentes o diseñar sus propios agentes y explotar más todas las nuevas capacidades, ¿no? Pero en resumen, ¿qué grandes cambios se proponen en esta tercera edición de Vida Inteligente respecto a las anteriores? Pues hay muchos y los separaría en 2 niveles, de forma y de contenido. En cuanto a la forma, esta es ya nuestra tercera edición. Hemos aprendido mucho, no porque seamos muy listos, sino porque tendríamos que ser muy tontos para no aprender en todas las horas que hemos puesto en esto. Hay ciertas cosas que vamos a estructurar mejor, presentar de una manera más clara. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, hemos estructurado el material precisamente en 3 niveles para dar valor a diferentes audiencias. Para la gente que está en un nivel 0-1, la vamos a llevar rápidamente a un nivel 5-6, donde no van a ser usuarios avanzados, pero sí van a sentir que saben lo que hacen, con una cierta metodología, van a tener una cierta soltura a la hora de usar las herramientas y van a tener una base teórica pequeña pero sólida sobre la que luego seguir construyendo conocimiento si quieren, o venir, como ha hecho mucha gente, que ha construido esa base sólida en ediciones anteriores y viene ahora a esta edición. Tenemos mucha gente que ha hecho incluso las 3, para pasar de un nivel 2 que podríamos llamar básico/intermedio a un nivel intermedio/avanzado, porque aquí también un poco cada uno se construye su propia aventura. Nosotros damos mucha información y no te vamos a llevar al 10, pero sí te podemos llevar a un 8 alto y apuntar al camino de cómo vas a llegar a ese nivel 10. Entonces, en resumen, yo diría esas 2 cosas. Uno, simplemente de manera metodológica, de manera de forma, cómo hemos estructurado el curso, y luego el curso en sí y los materiales, especialmente ese módulo, como decías, de agentes, que es la verdadera revolución de este año, que aporta muchísimo valor y que es esencialmente nuevo. Perfecto, Pablo, pues lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, y recordamos a la audiencia que están abiertas ya las plazas para la tercera edición de Vida Inteligente, con muchas novedades, como estás explicando. Ha tenido una gran acogida en las últimas ediciones, con comentarios muy positivos, con muchos repetidores, y haremos todo lo posible este año también para que sigáis aprendiendo sobre esta tecnología tan transformadora, pero con un enfoque 100% práctico. Dejaré el enlace en las notas del episodio y nada más. Gracias, Pablo. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Chao, chao. Chao, chao.